Eh, Vamos a leer de inmediato Marcos 8, 27 al 29. El que no tenga Biblia puede leerlo aquí. Vamos a estar hablando algo muy interesante en el día de hoy. Dice el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, en los versículos 27 al 29, Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cercanas de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Contestaron: bueno, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Dice la otra versión, Reina Valera: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Partiendo de este pasaje muy particular, yo quiero comentar algo muy interesante. Nosotros usualmente nos conocen como cristianos, ¿no? Somos cristianos, pero la prédica de hoy tiene que ver con ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Cuando Jesús preguntó ¿quién dice la gente que soy yo?, no era que Jesús tenía un problema de identidad, no era que Jesús no sabía quién era, sino que Jesús quería estar seguro de que sus seguidores sabían quién era Él. Entonces, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a una iglesia, por lo menos no somos de otras religiones o no somos ateos y creemos en algo y ya nos sentimos que somos cristianos. Pero en realidad la identidad de ser cristiano, ¿con qué tiene que ver? Regresando al pasaje que acabamos de leer, cuando Pedro le responde, o sea, tú eres el Mesías. Esto era algo muy importante para Jesús, porque entre judíos no era bien aceptado de que Jesús, o no era reconocido de que Jesús fuese el Mesías. El Mesías era el Salvador esperado por parte del pueblo de Israel. Entonces llega un Jesús, un carpintero, que se reúne con 12 hombres, entre los cuales muchos de ellos son pescadores, no son estudiosos, no son valientes, no son guerreros. O sea, para los judíos no significaría que Jesús fuera el libertador. El libertador podía haber sido alguien como David, que una vez mató a Goliat y enseguida se le unió un montón de gente que se llamaron los valientes de David, que hacían y deshacían y que eran valerosos guerreros, versus los 12 discípulos. Personas que, con el respeto que se merecen cada uno, tenían un grado de torpeza en el cual no entendían más de 4 cosas porque no eran estudiados. Dentro de lo que hemos estudiado nosotros el libro de los Hechos, hemos encontrado que muchas veces menospreciaban a Pedro, el apóstol Pedro, porque dice, ese es pescador, o sea, y no sabe nada, no es estudiado, ¿y qué nos va a hablar? En conclusión, eran personas, por decirlo así, que muchas personas menospreciaban, lo tenían al margen. Entonces, no era fácil para los judíos entender que Jesús era el Mesías. Entonces, no, porque no sintonizaban, no cuadraba eso. El que nos va a liberar de la opresión de los romanos que había en ese tiempo va a ser un pescador que anda de aquí para allá con 12 personas sanando a los enfermos. Eso no tiene cara de libertador. Entonces, hay muchas cosas que son diferentes en el ámbito espiritual y en el principio de los reinos de Dios que para nosotros no nos cuadra. Y nosotros hemos llevado incluso el cristianismo a encuadrarlo de una forma muy terrenal, cuando el cristianismo tiene que ver con principios del reino de los cielos. Y tenemos que tener muy claro y tener mucho cuidado de que estemos sintonizados con la forma de pensar de Dios y no mezclarlo con la forma de pensar nuestra. Porque puede que en el camino nosotros nos hayamos equivocado garrafalmente
y seamos prácticamente como los judíos que no llegaron a entender que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, porque en forma natural no parecía. Y nosotros como cristianos también tenemos algo muy interesante en nuestras vidas que nos identifica y que nos marca y que nos sella como cristianos verdaderos. Yo en lo largo de la enseñanza voy a estar hablando de 5 mitos y 5 verdades acerca del cristianismo, pero quiero empezar con un par de preguntas. La pregunta primero sería ¿qué dice la gente de que tú seas cristiano? Cuando los compañeros de trabajo o los vecinos de donde tú vives se enteran que tú eres cristiano, ¿ustedes qué piensan, valga la redundancia, qué piensa que pensarían ellos? Dirían, ¿y ese que es cristiano? Pero si hace esto y esto y esto. O dirían, con razón, hace esto y esto, y con razón yo sabía que era diferente, que es cristiano o es cristiana. Pero que la pregunta quede en nuestra mente, ¿no? La primera, ¿qué dice la gente de tu cristianismo? La segunda es más profunda. La segunda es, ¿qué dices tú de tu cristianismo? Porque puede que la gente te haya juzgado por lo que ve, pero solamente tú sabes qué sientes, qué piensas de ti mismo y qué tú dices de tu cristianismo. ¿Cómo está tu cristianismo? A ver si sería como en porcentaje de baterías de teléfonos móvil, sería tu cristianismo está en 100%, en 70%, o no sé si les pasa como me pasa a mí, que cuando está en 5% se baja hasta la pantalla y uno piensa que se apagó, pero nada más está en 5% bajando y el sistema lleva a una conservación de la batería y me baja el brillo de la pantalla y yo pienso que se apagó el teléfono. Me pasó ayer que estábamos haciendo un video. Yo, se apagó el teléfono, pero cuando fui a ver, ya en la oscuridad pude ver que estaba en 5% de batería y entonces el sistema había llevado a quitar todo el brillo de la pantalla para que se conservara por lo menos un poco de batería. Si tu cristianismo está en 5% bajando, a lo mejor Dios te puso en reserva y no te pone tan al frente porque va a conservar un poquito del cristianismo que tienes. Pero la pregunta número 2 es esta misma, ¿no? ¿Qué dices tú de tu cristianismo? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de tu cristianismo? ¿Qué opinas? No, son preguntas para uno mismo, porque uno mismo se hace su introspección, mirando hacia el espejo y dice, yo soy tal, siendo muy, muy honesto. Y es que esta parte, yo necesito es que lo mantengan en su mente y en su corazón, porque necesito que ustedes sean, y todos seamos muy, muy honestos. ¿Qué opino yo de mi cristianismo? ¿Cuán cristiano soy? ¿Me comporto como cristiano? ¿Tengo decisiones de cristiano? Quizás el problemita que hay es que cristianismo no lo entendemos. ¿O qué es ser cristiano? Quizás es el detalle que muy probablemente no tienen ese dilema de actuamos como una forma, pero no somos así. Y tenemos que tener claro entonces qué es cristianismo. Y para ello yo puse algo interesante para todos sobre los 5 mitos de lo que es un cristiano. 5 mitos del cristianismo. El primero es ir a la iglesia. Un cristiano no es alguien que va los domingos o que a veces participa en la iglesia. O sea, el ir a la iglesia cristiana no te hace cristiano, porque yo creo que he escuchado ese ejemplo en otras ocasiones. Si tú regularmente vas a un garaje o a un estacionamiento donde hay muchos autos, tú no te vuelves auto. Y dice, si tu mamá te dio a luz en un McDonald's, tú no eres una hamburguesa, tú eres un ser humano. O sea, si tú estás en un grupo de personas que tienen una característica, eso no te hace a ti ser ese grupo parte de ese grupo de personas. Quizás hay gente que está en medio de un lugar donde todo es decadencia, donde todo es negativo, y hay una persona positiva ahí en ese lugar, optimista, que sigue adelante.
no sé, ustedes creo que han podido conocer algunos testimonios de personas que han resaltado, que han crecido, que han sido elocuentes, que han sido importantes, perdón, más que nada la palabra importante en la vida, y han salido de lugares muy desastrosos. Simplemente han tenido la determinación de ser una diferencia. O sea, el entorno no te hace a ti. Eso aplica a lo malo, ¿no? Pero también aplica a lo bueno. Si tú estás en medio de todos los hermanos de la iglesia, eso no te hace ser un hermano más de la iglesia. Ese es un mito. O sea, de que tú vayas a la iglesia los domingos, simplemente eso no te hace cristiano. De que tú participes en algunas cosas cristianas, no te hace cristiano. 2, el segundo mito es conocer de la Biblia. Un cristiano no es alguien que solo tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa. Un cristiano no es alguien que tiene la Biblia debajo del brazo, que tiene la Biblia ahí en su casa, el Salmo 23 abierto también. Yo puse el Salmo 91 porque había como una tradición en Panamá que ponían el Salmo 91 abierto, no sé, en otros países también. ¿Y se acuerdan que alguno la tenía abierto en su casa el Salmo 91? No. Tampoco saben qué dice el Salmo 91, ¿no? El que habita abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, ese era como un salmo de cobertura, ¿no? La gente lo tenía abierto, como me imagino que pensarán que pasa un demonio por ahí y dice, ¡ay, la Biblia! O sea, no entiendo pero hay gente que decía, bueno, tengo la Biblia abierta, soy cristiano. O si no, piensan que yo sé algo de la Biblia, pero mira, le digo algo, fácil y claramente. El diablo y muchos ateos se saben la Biblia. Quizás hasta más que nosotros. O sea, que te sepas la Biblia no te hace cristiano, o que conozcas cosas de la Biblia. Yo conozco ateos que me dicen de varias cosas de la Biblia, pero no creen en Dios, pero la saben, la leyeron y todo, son estudiosos. El saber de la Biblia no te hace cristiano. El tercer mito, la gente piensa que los cristianos son perfectos. En mis notas dice que un cristiano no es alguien a quien no le roban, no se enferma y no se muere y nunca falla, no peca, nunca es tentado. Un cristiano no es alguien perfecto. Hemos visto los dos puntos, primero desde el punto de vista de lo que se opina uno mismo, ¿no? Que puede que uno se engañe. Este punto es de lo que mucha gente opina acerca del cristianismo. Alguien no cristiano piensa que los cristianos no le roban. Algunos cristianos piensan que si a un cristiano le robaron es porque estaba en pecado. Ay, andaba en algo malo, andaba que le diste la entrada al diablo, la puerta al diablo. No se enferma. Si alguien se enferma, dice, a lo mejor estaba en pecado. Ese estaba en desobediencia. Un cristiano piensa que no se muere, pero si estamos orando para que no se muera, ¿por qué se murió? Hey, somos seres humanos, tenemos un cuerpo perecedero, somos mortales, no somos los inmortales que vivimos para la eternidad. El alma nuestra es inmortal, pero nuestra vida, nuestro cuerpo es perecedero. Un cristiano no puede ser alguien que nunca falla. Los cristianos fallamos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Pedro cuando falló. Pedro falló. Judas le negó. Bueno, Judas después no se arrepintió, pero pereció. Pero el punto principal es que alguien que conoce a Jesús puede que falle, pero el punto importante es que se reivindique con el Señor. Dice que nunca es tentado. La gente, yo conozco a algunas personas que dicen, me gustaría ser como tú. Yo tengo mucha tentación. Y yo le digo, yo también la tengo. El problema no es que seas tentado, el problema es que caigas en la tentación. O sea, ofertas hay, propuestas hay. El enemigo siempre está tratando de ver cómo uno resbala, le tira la cascarita de guineo por ahí, de banano, para ver si uno cae y resbala. Pero el punto principal no es que si uno es tentado, no. Dice un dicho, no puedo evitar que las aves revoloteen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. O sea, pensamientos pueden pasar por mi cabeza, pero yo tengo que desechar los malos pensamientos, cosas negativas, cosas prohibidas, obscenas, cosas incorrectas, quitarlas. Voy a hacer lo correcto, esto no está bien. Un cristiano puede ser tentado, de hecho es muy tentado un cristiano. De hecho, Jesús fue tentado en el desierto. El 4,
tener un crucifijo. O si no, en el auto tener el pescadito. Hay gente que piensa que todos los autos que tienen un pescadito es de un cristiano. Hay gente que todo, por ejemplo, les digo, una vez un cantante no cristiano que cantaba cualquier cantidad de basura y todo eso, dijo al final del concierto: buenas noches, Dios le bendiga, chao. Y dice mi mamá: wow, se convirtió. Ese como decía, aloha, shalom, bye. Ese era nada más un saludo. Simplemente porque en Puerto Rico el Dios te bendiga, creo que en Venezuela el Dios te bendiga es algo como un saludo también ya. O sea, está como automático. Y nosotros a veces también pensamos que las palabritas o los símbolos nos hacen a nosotros cristianos. O nosotros pensamos que los que tienen eso son cristianos. Que tiene un collar con la cruz, ¡ay, que es cristiano! Eso no necesariamente es así. Porque un cristiano no es alguien con amuletos de buena suerte o de protección. Ahora les voy a decir la contraparte, que son las 5 verdades. Estos son los 5 mitos solamente. Y el punto número 5, esto es algo para aclararlo muy bien. Y quiero que tengamos muy claro todo esto que yo os voy a decir. Un cristiano no es alguien que solo piensa en iglesia y descuida la familia, los amigos, el deporte y su vida personal. Un cristiano no es un ser enajenado. Enajenado es como que tú vas a hablar con el hermanito y le tratas de hablar por lo menos del juego de Real Madrid con el Barça. Y dice: no, gloria a Dios, no, yo no veo esas cosas, te va a decir, mira, en la política está pasando esto. No, eso son cosas del mundo, yo no entiendo eso, yo estoy leyendo la Biblia. O sea, a veces, en las dos vías, a veces la gente no cristiana no se hace cristiano porque piensa que va a quedar enajenado, va a quedar como aparte, la familia se está descalabrando, pero él está en la iglesia, gloria a Dios. Voy a aclarar eso más adelante. Hay que atender la iglesia, la casa, hay que atender las cosas del Señor, pero hay que ser completos. No hay que dejar totalmente algo por una sola cosa. Y nosotros tenemos la capacidad de manejar varias cosas a la vez, aunque los hombres nos cuesta un poco más, ¿no? Las mujeres son más multitasking. Los hombres somos como muy una cosa a la vez, pero los hombres sí podemos tener bien nuestro hogar y tener bien las cosas del Señor. Sí se puede. Cuando tenemos el orden correcto, que lo vamos a ver más adelante, no se apuren. Las amistades, uno siempre tiene que tener un espacio para las personas, para las amistades. Uno no puede aislarse, uno no puede desconectarse del mundo de la tierra, del planeta, y estar todo el tiempo, a menos que Dios te llame para eso, ¿no? Pero tiene que estar clarito que Dios te llamó para eso. Desconectarte de todo el mundo porque estás todo el día orando y glorificando al Señor. Tienes que tener proporción. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés 3. Hay tiempo, no lo dice ahí, pero yo lo agrego acá también. Hay tiempo para la familia, tiempo para el hogar, tiempo para esto, tiempo para lo otro, pero todo tiene que tener su tiempo. Y muchas veces nos falta a nosotros es cuestión de orden. Ordenar nuestra vida para que las cosas todas funcionen. Su vida profesional, un cristiano ser cristiano no es estar enajenado. Yo lo he dicho en otras ocasiones, más joven como cristiano, me dijeron que Cristo venía pronto y yo dejé la escuela, dejé los estudios y todo eso. Bueno, después retomé los estudios y me gradué de publicidad y mercadeo, ¿no? Pero es así, uno como que deja todo, no se va a casar, pero ¿para qué se va a casar si Cristo viene pronto? No compra nada, no hagamos el súper del mes, de la quincena, porque ya Cristo viene. Tenemos que ser congruentes. Nuestra vida sigue normal, pero tenemos que en nuestro corazón estar preparado para la venida de Cristo, que es muy pronto. Pero no podemos ser así. La otra cosa también que quiero no dejar por fuera es que yo no sé, no quiero decirlo por ustedes, pero a ustedes se lo digo porque de algo les puede servir. Cuando uno conversa con alguien, uno no puede estar enajenado. ¿En qué forma enajenado? Y creo que a usted le ha podido pasar esto. Usted conversa con alguien, usted está hablando con una persona, usted está hablando con alguien, y 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 usted está habl
Y cuando te toca a ti hablar, la persona está escuchándote para decir algo, pero no para escucharte lo que estás hablando tú. Y yo me he dado cuenta porque yo estoy dialogando con alguien y la persona está hablando de algo y yo aporto algo y la persona sigue en su carro, y yo cambio alguna cosa del tema y todo eso y la persona sigue en su cosa. Tengamos cuidado con esto. Dios tenía cuidado de las personas y de las multitudes. Eso lo vamos a ver más adelante. Me estoy adelantando bastante. Es que me pica la gana de ver la parte positiva de todo esto. Dios tenía cuidado de las personas. Jesucristo, perdón. Tenía cuidado de las personas. Nosotros, cuando estemos con alguien, escuchémosle. Prestemos atención y respondamos a las preguntas o a las inquietudes o a las cosas que las personas dicen. Para cerrar esta parte, cuando yo estuve trabajando en la parte de pastorado juvenil con jóvenes, yo tuve que llegar a la necesidad de decirle a una madre de familia es que el corazón roto de su hija por el novio o por la decepción que tuvo con este niño, no lo va a cambiar un ayuno y oración que ella haga. Lo va a consolar su abrazo y su comprensión como mujer, como persona que entiende a alguien que se le rompe el corazón. Hay cosas del alma que no se pueden emparapetar con cosas espirituales, aunque lo espiritual priva sobre todo el resto. Pero hay cosas que tenemos que tratar de acuerdo a su naturaleza. Cuando hay personas tristes, decepcionadas, los que tenemos hijos adolescentes y niños y eso, preparémonos en nuestra alma para ser fuertes, para fortalecer su alma. Y no tratemos de hacer parches espirituales a laceraciones del alma. Sí, tienen que tener una vida espiritual nuestros hijos y fortalecerse en eso. Pero hay cosas que son del alma y se atienden con el alma. No sé si ustedes alguna vez le han puesto a un carro que esté chocado, abollado, un parche de tela. O sea, si lo cosen ahí, va a decir. Si se arregla el carro ahí con un parche de tela. O le ha puesto a un pantalón bueno, si está roto ya la gente lo deja roto, ¿no? Un pantalón que esté roto o una camisa que esté roto, le ponen algo de metal. ¿Ah? Coserlo. Entonces, porque la tela se remienda con tela y el metal se remienda con metal. El alma se cura con el alma. Nuestros hijos necesitan entender el alma nuestra, conectarse con nuestra alma para poderse sentir comprendidos, ayudados y alentados. Pero también su espíritu necesita ser fortalecido a través de la fortaleza de nuestro espíritu también. Nada más quería dar ese detalle porque a veces estamos, como decía, enajenados y eso no es ser cristiano. Es de cualquier cosa. Ay, hermano, tengo hambre, ora. Hermano, estoy triste, ayuna. Tiene que ser congruente con las cosas y el darle respuestas espirituales a todas las cosas, eso no es ser cristiano. También hay 5 verdades. Vamos rápido porque son las más buenas y más importantes. Las otras son necesarias que las sepamos, pero esto es importante. Y esto va paralelo con lo que decía con los mitos, que en el mito decía que ir a la iglesia no te hace cristiano. Pero, sin embargo, una de las 5 verdades del ser cristiano es que Dios es mi prioridad. Yo fui y soy su prioridad y por eso Él es mi prioridad. Porque Él me amó primero, yo lo amo a Él. Dios nos hizo, fue prioridad para Él el hacernos a nosotros. Porque Él creó toda la tierra y nos puso en esa tierra que Él creó, nos las dio, nos ha regalado esta tierra y nos puso en un lugar especial. Por eso para mí Dios es muy especial. Jesús, eso lo vemos en Génesis. En los evangelios vemos que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por mí, para que yo fuera salvo. Por eso es que yo doy mi vida, por eso es que Dios y Jesús es mi prioridad, porque Jesús en los evangelios podemos ver que Él dio su vida. Tuvo paciencia con los discípulos y todo esto está registrado para que tengamos nosotros entendido de que Él tiene paciencia con nosotros. Aunque seamos bastante, por decirlo de una palabra un poco fuerte, torpes en la vida cristiana, Él tiene paciencia con nosotros. Porque a Jesús nada más le bastaba que ellos querían seguirle.
Le basta a Jesús con que tú le quieras seguir para que Él tenga paciencia y te siga ayudando. Pero si tú te pones retacado, terco, necio, y no, esto no es conmigo, ¿qué puede hacer Dios? Jesús necesita que tú quieras seguirle y Él va a tener la paciencia de seguir ayudándote, porque Jesús dio su vida entera por los discípulos hasta la cruz y por nosotros. Y eso lo vemos en los evangelios. Y en Hechos, que estuvimos estudiando no hace mucho, vimos que el Espíritu Santo nos ayuda cada día. Cada día la iglesia siempre el Espíritu Santo estaba respaldando. En Hechos respaldaba a todos los apóstoles y los discípulos de Jesús que iban hacia el frente y los cuidaba. Algunas veces le decía, no vayas allá. Algunas veces decía, te toca ir para este lado. Muchas veces decía Pedro, me estorbó el Espíritu, o Pablo fue que decía, me estorbó el Espíritu Santo y no pude ir allá porque no quería y fui a otro lado. Porque es que Él nos está cuidando siempre. Y en nuestros tiempos, quizás nosotros no nos damos cuenta. A veces nos atrasamos por alguna tontería que tenemos que regresar y todo eso. Y no nos hemos dado cuenta que quizás el Espíritu Santo nos hizo un atraso para que nosotros no cruzáramos la calle un minuto antes y nos cruzamos un minuto después y acababa de pasar algo que nos podía haber matado. En el tiempo que estemos delante del Señor lo sabremos. Pero Dios nos libra a través del Espíritu Santo, trabajando en nuestra vida, de muchas cosas, muchísimas cosas. Y eso hace para mí que con el cuidado que el Espíritu Santo tiene conmigo, Él sea prioridad para mí. Que yo tenga el cuidado de no contristar el Espíritu Santo, de que las cosas que al Espíritu Santo no le gustan, que yo haga, esos pecados, esos malos pensamientos, esas malas actitudes, pone triste al Espíritu Santo, entonces yo no lo hago porque yo tengo cuidado de que Él no esté triste, así como Él tiene cuidado de mí, de que no me pase nada. Esa es una de las la primera de las verdades, de las 5 verdades de qué es ser cristiano. Un cristiano tiene a Dios como prioridad en su vida. Las demás cosas son las demás. La segunda es que un cristiano aplica la palabra a su vida. En el mito yo había puesto que conocer la Biblia no te hace cristiano, pero aplicar la palabra a tu vida sí te hace un seguidor de Cristo. Porque ahí voy lo que estaba comentando un poco, adelantándome a las cosas. El diablo usó la palabra para tentar a Jesús en el desierto. Así que el diablo sabía la palabra. Eso está en Lucas 4:9, no lo busquen. Después yo le paso las notas si desean, donde el diablo le dice, mira, tírate, porque dice la palabra que a sus ángeles mandará para que tu pie no se tropiece ni siquiera en la piedra. Citó la palabra, o sea, el diablo se sabe la palabra. Y el que te sepas la palabra no es suficiente. La cosa es aplicar la palabra. Porque si te la sabes y no la aplicas a tu vida, no hace gran diferencia. Dice en Santiago 2:19 también, ¿crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, aquí estamos hablando de todo el equipo, ¿no? Desde el jefe hasta los seguidores de Satanás, que son los demonios. También creen en Dios y conocen la palabra. La diferencia entre un cristiano y un demonio es que la palabra que conocen la aplica un cristiano, la aplica a su vida y transforma su vida conforme a la palabra. Un demonio no lo hace nunca, Satanás no lo hace nunca, pero un cristiano no solamente conoce la Biblia, sino también la aplica. Dice en Santiago 1:22 que no solo se trata de conocer la Biblia, sino y de estar aprendiendo, sino de ponerla en práctica, de ponerla por obras, de que esa palabra sea viva en mi vida y yo la aplico. Y aquí, antes de pasar al otro, yo apelo a que todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios, pensemos en aplicarlo. Si no, entonces estamos escuchando en vano, estamos escuchando por gusto, o como diría, yo creo que en uno de nuestros países también, estamos escuchando de balde, así. ¿Para qué estamos escuchando si no vamos a hacer nada? Tercera verdad, un cristiano es humilde. Esta palabra es como el amor, que está desvirtuada. La gente piensa que amar a alguien es tener una ilusión. Amar a alguien es desearle lo mejor a alguien. Amar y querer es diferente. Amar es dar, querer es para mí.
Entonces Dios nos llama a amar y no a querer. Ser humilde no se trata de que no tengas dinero. Ser humilde se trata de tu autoestima. Porque un humilde conoce su posición delante de Dios y de las personas. Conoce de una manera equilibrada quién es. No se siente superior ni se siente inferior. Se siente balanceado. Primero, reconoce su dependencia total de Dios. Dice el Proverbio 3:5, no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestros propios pensamientos, dice, si no cree, confía en Dios. Nuestros propios pensamientos no son suficientes al lado del gran consejero que es Dios. Para todos los planes de nuestras vidas, es un acto muy humilde delante de Dios que nosotros digamos, yo sé hacer todo esto, pero Señor, guíame cómo hacerlo. Y eso no es ser religioso, eso es ser cristiano. Ponemos a Dios en el lugar correcto, dependemos de Él. Reconocemos que dependemos de Él. Nuestra dependencia está totalmente de Dios y no de ninguna otra persona. No es ser codependiente de alguien de una forma enfermiza, de que si se va esta persona me muero, que si no, tal. No, es depender de Dios, de su aprobación, de lo que Él piensa, de lo que Él opina, porque como un Padre amoroso siempre nos dará la mejor respuesta y la respuesta de Él siempre va a ser para el beneficio nuestro. Nunca nada que no sea perjudicial. Una persona humilde sabe que no es más que nadie ni menos que nadie. Romanos 12:3 dice que cada uno piense de sí de una manera equilibrada. Yo le he dicho otras veces, simplemente el hecho de estar aquí compartiendo la palabra de Dios no me hace en lo absoluto más que ustedes. Aunque ustedes no conozcan muchas de las cosas que digo yo, no me hace superior. ¿Saben por qué? Porque simplemente el reino de los cielos funciona de esta forma. El conocimiento que Dios me ha permitido a mí tener, yo se lo estoy sirviendo a ustedes para que ustedes lo tengan. Y el atenderlo a ustedes es como si fuera un mesero. Y un mesero nunca va a ser mayor que el que está sentado a la mesa comiendo. ¿O sí? No, ¿verdad? Un mesero es el que está en trabajo, está sirviendo, está atendiendo. Porque el que está sentado a la mesa está pagando y está esperando ser atendido. Y eso en cierta forma lo hace ser importante, porque yo vengo a atender. Esa es la posición mía como maestro, como predicador, como pastor, como quieran ver la figura en este momento. Mi parte aquí es servir, atenderle a ustedes. Y si yo estoy aquí atendiéndole a ustedes, aunque yo estoy acá en evidencia, lo más importante para Dios son ustedes, no soy yo. Yo solamente soy el instrumento que Dios usa para que ustedes reciban todo el amor y la bendición que Dios quiere para sus vidas y el conocimiento. Una persona humilde entiende eso. El ejemplo de humildad lo podemos ver claramente en Jesús. Cuando Jesús fue a lavarle los pies a los discípulos, hay algo muy curioso, no lo tengo aquí en la nota, es algo muy curioso, y es que cuando Jesús se inclinó con el balde de agua y la toalla para secarle los pies después de haberlos lavado, Pedro le dijo, ¿qué vas a hacer? Como no lo tengo en las notas, después les mando qué pasaje es ese. Jesús le dijo, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. ¿Qué significa eso? El que yo me ponga a lavarle los pies a ustedes no me hace menos. Yo tengo mi autoestima balanceada, correcta. De que mi trabajo sea diferente al de otros no me hace menos. Vamos a decir algo. Yo me pongo y trabajo de limpiar baños, inodoros, honestamente, y lo hago. Pam, 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 lo hago. Pero en la oficina donde yo estoy limpiando, hay alguien que es el jefe, que usa los baños y que está por encima de todo esto y le es infiel a su mujer, no tiene temor de Dios, roba a base de engaños. Y dime, entonces, ¿quién es mayor? ¿El que esté, yo que estoy limpiando los baños o el que está totalmente en su vida desordenada y con un escritorio y una oficina a todo meter? Mira, cuando tú sabes quién tú eres, tú haces lo que quieras, lo que sea necesario que tengas que hacer, porque nada te denigra.
nada te denigra. Tú tienes tu autoestima balanceada y lo que tienes que hacer lo haces con toda honestidad y hacia adelante, sin ningún problema. Y ese es un cristiano, una persona humilde, que ¿sabes qué? Yo dependo de Dios al 100%. ¿Y sabes qué? Yo les sirvo a las personas, las atiendo. Y eso no me hace menos. Ni tampoco yo estoy en disputa con Dios de que no le quiero rendir cuentas y eso. Porque el no someterse a Dios es falta de humildad también y de mucho orgullo. La cuarta verdad, las 5 verdades de ser cristiano, la cuarta es tener a Jesús en el corazón. La cuarta del mito era tener un crucifijo o tener un sticker de un pescadito y esas cosas. Tener a Jesús en el corazón es lo que hace dramáticamente diferente un verdadero cristiano de alguien que no lo es. Porque alguien, mira, en la iglesia puede estar la iglesia llena de muchas personas, pero no todos tienen a Cristo en su corazón. No todos reciben a Jesús en su vida como Señor y Salvador. Muchos vienen por estar con unos amigos, muchos vienen porque a callar su conciencia de toda la semana de pecado y vienen acá y bueno, tienen resaca moral. O sea, de tanta embriaguez de la carne, tiene su ¿cómo se llama eso? Su paliativo, así como que yo voy a calmar mi culpabilidad vengo a la iglesia el domingo. Pero la diferencia es quien tiene a Jesús, ese es cristiano de verdad. Porque ser cristiano realmente, como se les llamó en Antioquía por primera vez a los seguidores de Jesús, era porque ellos hacían y seguían todas las normas y las enseñanzas de Jesús. O sea, en una sola palabra, obedecían los mandamientos. Cuando uno ama, Jesús dijo, si me aman, me obedecen. Si uno ama a Jesús y le obedece, uno realmente es cristiano porque refleja lo que es el carácter de Cristo en la vida y conducta de una persona. Eso se da poco a poco. No hay presión, no hay estrés, pero lo importante es que sea constante. De que las luchas que ha tenido hasta este momento no sean las mismas que sigan mañana, pasado y la próxima semana, sino que vayamos liberándonos de cada una de las situaciones de nuestra vida y que las áreas de nuestra vida, esas luchas en esas áreas de nuestra vida quede atrás poco a poco y vayamos con nuevas cosas en nuestras vidas por luchar. Porque realmente no es fácil. Ser cristiano realmente no es fácil, pero sí es posible. Es posible porque tiene muchas cosas a favor. Primero que todo, si uno tiene la determinación de seguir a Cristo, es porque ha puesto en su corazón a Jesús como primer lugar, como prioridad, como Señor de su vida. Y cuando es así, uno obedece. Como nuestros hijos, a veces obedecen a regañadientes, como dice mi mamá, o sea, insistiendo, y bueno, de tanta insistencia obedecen. A veces nos toca así estar como recibiendo nuevamente la misma palabra, lo mismo, hasta que obedezcamos. Pero lo importante es que no nos salgamos del camino, que nos mantengamos ahí. Tener a Jesús hace una diferencia muy grande en nuestras vidas porque el poder, la capacidad y la autoridad se basan en tener a Jesús en mi corazón. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es solamente todo lo puedo, sino que en Cristo yo lo puedo todo. Solo si estoy en Cristo puedo todas las cosas. Vencer tentaciones, vencer malas actitudes, vencer malas manías, vencer malas conductas. Todo lo puedo porque Cristo me fortalece porque estoy en Cristo y Cristo está en mí. Es un poder incomparable, más allá de la fuerza de voluntad, más allá de algo simplemente positivo, más allá de algo simplemente de un anhelo ferviente. Tener a Jesús es tener el poder de cambiar las cosas en mi vida porque tengo el respaldo del Dios Todopoderoso. Una cosa también importante, la segunda, de tener a Jesús en mi corazón, es que Dios tiene el control total y absoluto de mi vida. Y es que estoy sujeto a su voluntad y su propósito. Cuando Jesús es el Señor de mi vida y soy cristiano de verdad, entiendo que todas las cosas van a funcionar al propósito de Dios,
Porque en la obediencia que yo estoy teniendo, aún en las cosas que no entiendo, ellas me van llevando a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y todo gira en hacer la voluntad de Dios, porque el hacer la voluntad de Dios para nosotros es lo mejor y es el bien. Y no es nada religioso, no es nada tedioso, no es nada obligado. Como yo puse en estos días en las redes sociales, servir a Dios es un privilegio, no es una obligación. Yo no sirvo obligado, yo disfruto de servir al Señor. Y saber que Él tiene el control de mi vida es lo mejor. Ya he dicho otras veces, lo repito nuevamente hoy, y es que cederle el control de mi vida a quien controla el universo es la mejor ventaja que yo puedo tener en mi vida. Porque si yo manejo o trato de manejar mi vida, todo realmente es un descontrol. Y no estoy siendo extremista. Realmente nosotros tratamos de manejar cosas en nuestras vidas y hemos entendido y hemos llegado a la conclusión de que si Dios no tiene el control, las cosas no funcionan óptimamente como debería ser. Solamente la dirección, la guía de Dios nos puede llevar a que todo funcione a la perfección. Díganme ustedes si Steve Jobs tenía problemas con su iPhone. Él creó Apple, él creó todo ese sistema, Mac. O sea, si él, el fabricante y el creador, manejaba ese teléfono a diestra y siniestra sin que nadie le enseñara, ¿cómo no nos puede manejar el Señor nuestras vidas si fue el que nos creó y nos formó? El creador de nuestras vidas es el mejor y el más capacitado para controlar nuestras vidas y guiarnos. La última, ser realista. Muchas personas piensan que ser cristiano a veces no es ser realista. Y a veces piensan que los ateos son más realistas que los cristianos porque los cristianos basamos nuestra creencia en fe, que es algo tan intangible y tan poco razonable y tan poco lógico. Pero lo más lógico es creer en el que te creó. Y lógico es que te crea Dios, es tu creador y tú no creas en Él. Eso es ilógico. Lo más realista es poder entender que todas las cosas en esta vida tienen un plano natural y un plano espiritual. Porque aunque nosotros no lo veamos, nosotros estamos seguros que muchas cosas en nuestras vidas tienen implicaciones espirituales, emocionales, porque entonces, ¿cómo vas a describir el amor? No lo ves, pero sí existe, porque se manifiesta. Lo espiritual tampoco se ve, pero sí existe, porque se manifiesta. Y nosotros tenemos que ser muy realistas y saber que la parte espiritual es importantísima, porque lo espiritual, dice la palabra, priva, está por encima de lo natural. Lo natural muchas veces es consecuencia de lo espiritual. Una vida espiritual desenfrenada va a llevar a un cuerpo natural a la degeneración. Una persona que se la pasa todos los días en fiesta y en rumba y todas estas cosas, siempre se va a ver más viejo que alguien que se conserva íntegro, sano, comiendo saludable y no desvelándose. Alguien que tiene principios, que tiene valores, que tiene disciplina, siempre va a tener mejores resultados que alguien totalmente indisciplinado. Y esos son resultados de actitudes y de cosas intangibles. Entonces, ¿qué significa? Que los cristianos somos realistas, porque nos vamos al meollo del asunto. Ok, ¿cuál es la raíz de mi problema en mi entorno general de mi vida? Es lo espiritual, entonces lo acomodo. Lo pongo en línea. ¿Con quién? Con el Padre Eterno, el Dios de todos los espíritus, el creador del universo. Y eso es muy realista. Irreal sería tratar de nosotros enmendar todo lo físico siendo ajeno a la base del problema de nuestras vidas. El mundo está en decadencia y las señales son claras y Cristo viene pronto. Y eso es ser realista. Ser irreal es pensar que todos los terremotos, todos los problemas sociales, todas las guerras y todas estas cosas van a hacer que el mundo sea un paraíso y un lugar habitable. Eso es ser irrealista. El mundo está prácticamente inhabitable y cada día más se está poniendo inhabitable. Ser realista es saber que Cristo viene pronto y me toca a mí prepararme. Dos puntos importantes en esto, y es que debo cuidar mi vida espiritual para poder ayudar a mi familia y mis amigos.
Ser realista es entender que mi prioridad es Dios para que todo el resto funcione. Si yo dejo de lado a Dios para atender mi familia, mi trabajo y todas estas cosas, desbarato el orden de las cosas y nunca va a tener el buen resultado que yo estoy esperando y estoy buscando. Les digo algo de corazón y que puede ser un secreto, pero a voces. Si yo dejo de prepararme en las cosas del Señor y afirmarme y darle un buen testimonio a mi hija y me desboco nada más estar en ella atendiéndola y complaciéndola en todo, descuido a Dios y la pongo a ella consentida y que ella en realidad no va a buscar del Señor porque no le estoy dando buen ejemplo. Si yo descuido por mi familia las cosas del Señor, mi familia no se va a ordenar. Si yo lo trato de hacer con mi propia mano, no se va a ordenar. Si yo me ocupo de las cosas del Señor primero, y ya dije, no es enajenarse, es tener el balance. Le doy prioridad a mi tiempo de oración, le doy prioridad a mi tiempo de comunión con Dios y le doy mi tiempo de calidad a mi hija. Se trata de eso. Se trata de no dejar todas las cosas por estar todo el rato con ella. Porque a fin de cuentas es un ser humano. Y si yo no tengo los principios espirituales, una de las cosas que no tengo es autoridad. Y otra de las cosas que no tengo es ejemplo. Ella sabe que yo oro por ella todas las noches. Se porte bien, se porte mal, haga lo que haga, yo oro por ella todas las noches y todas las noches la bendigo. Eso marca la vida de ella. Esa es prioridad para mi vida. Orar por ella y bendecirla. Pero por encima de todo esto es tener la comunión con Dios lo suficientemente fuerte para que cuando yo oro por mi hija, eso es una bendición de verdad. Porque si yo tengo un tiempo cualquier tiempo bajo en calidad con Dios, cuando yo voy a orar por mi hija no tengo ni autoridad porque no tengo el respaldo de Dios. Necesito tener el balance correcto de esto. Debo cuidar mi vida espiritual también para poder ser buen testimonio en mi trabajo. A los que trabajamos, no se vale por decir un ejemplo, llegar tarde por estar en la iglesia. No se vale el irse temprano por ir a un estudio bíblico. No se vale el incumplir las cosas por estar leyendo la Biblia en el trabajo. No se vale el ser mediocres o poco profesional en mi trabajo, sobre pretexto de que lo prioritario es Dios. Yo puedo tener una relación con Dios profunda y real y cumplir bien con mi trabajo y ser profesional. Son dos cosas muy distintas y tenemos que tener cuidado de eso. Y como dije yo al principio que hablábamos de los mitos, es una realidad que nosotros podemos tener bien en orden las cosas con Dios y tener, después de tener la prioridad ahí, tener el orden y el balance en mi vida para cumplir con mi trabajo, cumplir con mi familia y cumplir con mis deberes sociales también. Es cuestión de tiempo y es de disciplina, de organizar su tiempo y es cuestión de establecer bien prioridades en mi vida. Tienen que tener cuidado de algo, un secreto. No anden apagando fueguitos. Hay cosas que tienen que permitir que dejen que siga estableciendo el orden, lo urgente, lo importante y lo secundario. Hay cosas que son secundarias que tú puedes controlar sin necesidad de ser urgente, pero hay cosas que son urgentes que no las puedes dejar secundarias. Y hay cosas importantes que no son urgentes y dejamos las urgentes para atender muchas cosas importantes y descuidamos lo importante, lo principal, perdón. Es un trabalengua como lo de Pablo en Romanos, ¿no? Pero yo creo que después escuchen la grabación en YouTube. En conclusión de esto, quiero decir es que si Dios está en la cabeza, en el primer lugar, las demás cosas funcionan. Créanme porque eso es así. El orden en nuestras vidas es muy importante y nosotros tenemos que ser realistas al establecer el orden en nuestras vidas de prioridades. Porque la realidad es que si nosotros tenemos una baja relación con Dios y una pésima relación con Dios, ¿no? O sea, si tenemos una relación con Dios muy baja, el resto de las cosas nos cae como plancha encima. Nos abrumamos
Nos sentimos que no podemos hacer esto, nos desesperamos, nos inquietamos, nos perturbamos. Pero cuando tenemos a Dios como prioridad, Él provee paz en nuestras vidas y nos provee sabiduría para entender y manejar todas las demás cosas. Y yo les animo a algo, a que establezcan prioridades reales y firmes en sus vidas. Yo lo voy a hacer conmigo también, lo estoy haciendo, quiero hacerlo hasta el final de mis días y veremos los resultados. Veremos los resultados. Simplemente es cuestión de establecer prioridades. Y eso es ser cristiano. Ser cristiano es hacer lo que hacía Jesús. Simple y llanamente. Voy a decir unos puntos importantes de Jesús para terminar. Y luego para que pasemos a una etapa de oración y de reflexión sobre esto que acabamos de estar escuchando. Ser cristiano es hacer lo que Jesús hacía. Y dentro de todas las cosas que Jesús hacía, voy a nombrar algunas. Jesús no juzgaba. En Juan 8:1, Él no juzgó a la mujer pecadora. Dijo, ni yo te condeno. Un cristiano no se la pasa juzgando a todos los demás que andan haciendo un pecado evidente. ¿Por qué no juzgamos los cristianos? Porque nosotros tampoco somos justos. Nosotros pecamos también y fallamos. Un cristiano hace como decía Jesús, hace como Cristo. Es un seguidor de Cristo. Y Cristo, Jesús, no juzgaba, perdonaba. Un cristiano no cedía a las tentaciones del enemigo. Jesús no cedió a las tentaciones del diablo en el desierto. En Lucas 4, del 1 al 13, se narra las tentaciones de Satanás en el tiempo de ayuno de Jesús en el desierto. Un cristiano no cede a las tentaciones. Jesús fue tentado. De hecho, hay una parte de la palabra que dice que Él fue tentado en todo, pero no se halló pecado en Él. ¿Qué significa? Y si leen en el versículo 13 de Lucas 4, dice que Satanás se le apartó por un tiempo. O sea, que no está registrado que muchas veces puede que Jesús haya sido tentado por Satanás para hacer tal o cual cosa. Una de ellas podemos encontrarla en la palabra cuando usó a Pedro diciendo, no vayas a la cruz, que no te maten. Y él dijo, quítate Satanás, que me tropiezo. Lo estaba tentando a no morir por nosotros en la cruz. Pero son otro nivel de tentaciones. Las tentaciones nuestras son otras. Pero un cristiano hace lo que hacía Jesús, no ceder a las tentaciones. Un cristiano hace lo que hacía Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Oraba y ayunaba. ¿Se acuerdan qué hacía Jesús en el desierto? Ayunaba. ¿Qué hacía Jesús en muchas ocasiones que se registra en la palabra? Oraba al Padre. Él oraba por los alimentos, Él oraba para resucitar a Lázaro, Él oraba, se iba en la madrugada a orar como solía hacer, está registrado en Marcos también. Jesús oraba. Y una pregunta, si Jesús oraba, que es el Hijo de Dios, ¿nosotros? 3 puntos suspensivos. Y signo de pregunta al final, ¿no? Interrogante. Jesús tenía compasión de las personas y las alimentaba. Dice en Marcos 6:34 que viendo la multitud tuvo compasión de ellas porque dice que andaban como ovejas sin pastor y empezó a llevarle la palabra. Y después les dijo, ya es tarde, hay que darles de comer. Y ahí hubo la alimentación de los 5,000. Nosotros tenemos que tener compasión de las personas también y alimentarles. A veces uno piensa que todo es espiritual, pero uno a veces no solamente hay que ir a donde una persona y orar, a veces hay que ir y comprarle algo de comer. A veces hay que ir y darle un abrazo, y un apoyo en un momento de tristeza. Créanme, hacer la obra del Señor no solamente estar orando por las personas, es también alimentarla físicamente y darle y suplirle para sus necesidades. Porque si nosotros tenemos comodidad, como dice en la palabra, abrigo y comida, ¿para qué le decimos a la persona, bueno, que Dios te bendiga, ve y ojalá que Dios te dé algo, cuando nosotros tenemos para darle? Nosotros tenemos la capacidad de proveer a las personas a sus necesidades porque Dios nos ha provisto para compartir. Lo último para ya terminar, Dios hacía la voluntad de Dios.
y Dios procuraba hacer la voluntad de Dios. Mateo 26:39 es el pasaje famoso que dice Jesús: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debemos orar, Él enseñó lo que muchos conocemos como el Padre Nuestro, y dentro del Padre Nuestro está la línea que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en la tierra tiene que ir empezando con mi tierra, con mí mismo. Que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. El hacer la voluntad de Dios era lo que Jesús procuraba cuando vino a la tierra. El hacer la voluntad de Dios, la pregunta para nosotros como cristianos, ¿es prioridad en nuestras vidas? Jesús lo hacía, y ser cristiano es hacer lo que hacía Jesús. Eso es ser cristiano. Si nosotros nos llamamos cristianos, tienen ahí la lista de los mitos y las verdades. El que quiera me puede pedir las notas, yo se la puedo compartir en correo electrónico, como quiera. Posteriormente, en la semana vamos a estar subiendo el video de la prédica en YouTube, en el canal de Casa de Esperanza. Lo vamos a poner en las redes sociales de Casa de Esperanza también, el enlace, para que lo vean. Pero yo creo que es importante que nosotros, para que cambie nuestra vida de lo que ha sido como cristianos hasta ahora y empecemos a ser cristianos de verdad, es bueno como escuchemos y reescuchemos o leamos y releamos nuevamente lo que vamos a compartir en este momento. Porque necesitamos ser cristianos de verdad. Decía un predicador que me gusta escucharlo: no podemos estar jugando al cristianismo porque Satanás no juega a ser diablo. Él está en serio con nosotros, está en contra de que nosotros estemos en lo correcto. Nosotros estemos serios y no estemos jugando a ser cristianos. Y seamos cristianos de verdad y no nos basemos en los mitos de lo que es ser cristiano para creernos cristianos cuando en realidad necesitamos que Dios gobierne y llene nuestras vidas por medio de Jesucristo señoreando en nuestro corazón. Vamos a orar para despedir. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque en este día, en esta tarde, en esta noche, tú has hablado a nuestras vidas de una manera grande y especial para nosotros, Señor. Más que cualquier otra cosa en nuestras vidas, nosotros que asistimos a una iglesia, necesitamos estar claros en ser cristianos verdaderos y genuinos. Como hemos compartido en medio de la enseñanza, tú vienes pronto, Jesucristo, y tú estás buscando una iglesia sin manchas ni arrugas, como dice la palabra, una iglesia santa, separada para ti. Vendrás a buscar personas que se han consagrado a ti. Y eso es algo muy realista, no estar enajenado, no estar disasociado de nuestras responsabilidades sociales, profesionales y familiares, sino que es tenerte a ti como prioridad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, nos des sabiduría a ser cristianos de verdad, a tener el orden correcto, a tenerte a ti como prioridad en nuestras vidas, que eso es lo que nos hace a nosotros realmente cristianos. Gracias, Padre, por este día, por tu palabra. Bendice la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén.